Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de la Escuela de IA. Hoy estamos con Adrián Martín, Product Manager en Shakers. Nos va a venir a comentar su visión crítica en muchos aspectos, sobre todo relacionados con la tecnología, con el tema del management. Vamos a hablar de startups, vamos a hablar de todo el parque tecnológico que tienen en Málaga y al sur de Europa con este tema de la tecnología. Y bueno, vamos a hacer un repasito de toda su carrera hasta hoy y un poco de lo que se viene en el futuro. Entonces, bueno, ya sabéis que la escuela de IA y este podcast en concreto está enfocado en gente no técnica. Vamos a traer, y estamos ya en ello, a gente de todo tipo de sectores para hablar de IA, de emprendimiento, de negocios, de todos temas interesantísimos con fundamento en la inteligencia artificial. Así que bienvenido, Adri. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias. Bueno, pues bienvenido. Vamos a empezar un poco por una introducción de quién es Adrián Martín y qué nos cuentas. ¿Cómo te defines hoy en día? Bueno, si algo, hay dos frases creo que me definen bien. Una más de la mano de lo que hacemos y de la tecnología, que es que me gusta estar en ese gap, en ese hueco que hay entre la tecnología y el negocio, que se Ujú. llama producto, ¿no? Porque siempre lo digo mucho, que mucha tecnología sin negocio no sirve de nada y si tenemos un negocio y queremos escalarlo digitalmente necesitamos buena tecnología, ¿no? Y luego hay otra cosa que me gusta mucho y es una frase que escuché hace no mucho, de hecho, pero digo, joder, define completamente, y es que la especialización es para insectos, ¿no? Y creo que me define un montón por el hecho de que, tío, al final yo empecé como desarrollador, pero me fui dando cuenta de cómo realmente crear negocio, el ver que se podía impactar con creando líneas de código y no era solo hacer commits a un repositorio y subir código nuevo y tocar algo que realmente algunos entendíamos, era Mm. como lo que más me llamaba la atención, ¿no? ¿Y qué te ha motivado a hacer ese cambio, ¿no? De un desarrollador puro a incluso ser co-founder en una empresa y ahora pues volver un poco al mercado laboral con Shakers. O sea, ¿qué te motivó ese cambio? Bueno, a ver, yo creo que la parte de estar ligado al emprendimiento siempre ha estado en mí, ¿no? De hecho, eh, hace una semana o así me ponía como a pensar un poco toda la trayectoria, incluso antes de estar en el mundo profesional y demás, y pensar un poco todas las cosas que he hecho. Y es que yo era el típico que cogía algo nuevo y buscaba cómo darle una vuelta para sacar algo, ¿no? Tuve una época que fui DJ. Bueno, pues me buscaba cómo poder ir y ganar pasta siendo DJ a las discotecas, cómo ir a todos los eventos. Aquí en Málaga, porque yo antes no vivía aquí en Málaga, llevo aquí en Málaga 10 años, pero justo aquí en Málaga empezó un festival bastante grande y tal, y también me buscaba apuntarme, ¿no? Luego me dio por el pádel y también me buscaba, mientras era estudiante, dar clases de pádel a la gente para ganarme mis cosas, ¿no? Entonces era como todo el rato lo mismo, ¿no? Y siempre intentaba eh, pegarme a eso en emprendimiento, ¿no? Entonces ya cuando empecé a trabajar como desarrollador y demás, pues fue cuando me di cuenta que realmente también se podía crear negocio con esto, ¿no? Y que no era solo eso. Y además, sobre todo esto lo viví un poco porque mi primera experiencia profesional fue en la misma universidad donde estudié, Ujú. que fue en un laboratorio de investigación. Ahí obviamente no estaba tan ligado al negocio porque era más, como digo, algo de investigación y demás. Pero luego cuando pasé a Cash Converters, nada, en ese cambio pues conocí justo a una persona que era desarrollador pero venía del marketing y demás, entonces como que tenía como más claro, ¿no? Esa parte de negocio y también fui aprendiendo de él. Y nada, justo ahí fue un poco cuando decidimos emprender, igual emprendimos de la mano de llevar, o sea, no fue a tiempo completo, continuamos con el trabajo y emprendimos con eso. Y luego la verdad que hasta ahí
si le preguntas al Adrián de esa época, pensaría que sabe bastante de negocio y de todo esto, pero realmente la realidad es que no sabía nada, ¿no? Ahora mirándolo con perspectiva, estoy aprendiendo mucho más ahora, ¿no? Porque fue luego cuando entré en FreePic, cuando realmente vi una evolución de que era crear un producto, de que era ser manager, de que era hacer cosas más grandes, ¿no? Ujú. Me interesa mucho esa parte. Antes de, bueno, has pasado, como has dicho, por universidad, por empresa, por Cash Converters, fundaste o cofundaste Talent Monkey, quizá en un momento incipiente, ¿no? Pre-COVID, donde todo el mercado cambia, etcétera. ¿Qué hacíais en Talent Monkey y qué ocurrió? Vale, bueno, Talent Monkey realmente era, justo este fin de semana que daba una charla lo comentaba, era la idea perfecta, el momento perfecto, y la peor ejecución que podríamos haber hecho nunca, ¿no? Entonces, con eso siempre dejo la paradoja de una buena ejecución vale muchísimo más que, que cualquier idea, en cualquier momento y demás, ¿no? Ujú. ¿Por qué? Porque era pre-COVID, por tanto era pre-época de la digitalización, por tanto era pre-época del boom informático, donde más desarrolladores se contrataron y demás, y además también era pre-época del trabajo en remoto, ¿no? Entonces se juntaron como todos los puntos a favor Ujú. y justamente en Talent Monkey pues respondíamos a esa necesidad sin querer, porque obviamente nosotros no sabíamos que venía el COVID, ¿no? Por Claro. desgracia. Entonces, bueno, lo que hacíamos era conectar empresas en Alemania que buscaban talento remoto tecnológico en España. Si fijas y sumas la ecuación, el tiempo, el momento, todo era perfecto, ¿vale? Sí. ¿Qué ocurre? Las dos personas que nos unimos, mi amigo a día de hoy, Andreas, que sigo teniendo muy buena relación con él, de hecho él ha emprendido y su startup ya está funcionando, facturando bien y demás, y me alegro un montón por él. Em, y yo nos unimos a otras dos personas fundadoras, ¿no? Que justo eran de Alemania, conocían, sabían que había esa necesidad y demás. Esas dos personas que eran fundadoras, estos chicos alemanes, pues cada día, digamos que tenían una idea nueva, de una funcionalidad nueva que había que meter en la MVP y terminamos lanzando una MVP con más de 300.000 líneas de código. Una MVP que era para buscar talento remoto en España para las empresas alemanas y teníamos desde un algoritmo de matching, teníamos, bueno, pues videollamadas, chats, guardar perfiles, todas las funcionalidades que se te pueden venir a la cabeza que no son necesarias en una MVP y que nadie necesita, Ujú. pues las teníamos nosotros, ¿no? Después de 6 o 7 meses desarrollando, nosotros habíamos sido los más felices del mundo, obviamente, claro, estábamos, no parábamos de desarrollar, de picar código, era lo que nos gustaba, ¿no? Hacer un commit nuevo a GitHub, subir código nuevo, ver cómo funcionaba, tal, porque era lo que nos molaba. Y después de todo ese tiempo, pues bueno, nos dimos cuenta de que realmente eh, lo que había que hacer para una startup era venderla, y no se habían parado a venderla, ¿vale? Claro. Entonces, nada, con el tiempo nos dimos cuenta de eso, de que no se habían parado a venderla y llegaron al punto de, bueno, de tener que salir a vender, ¿ok? Ujú. Y cuando salieron a vender, pues no se había validado la idea, no sabíamos si podía tener sentido, no sabíamos nada. Entonces, ¿qué vimos? Pues que no vendíamos, que no tenía sentido lo que hacíamos. Claro. Entonces, nada, yo aguanté un mes y medio más y en ese mes y medio pues ya decidí que no era mi sitio y fue cuando ya lo dejé completamente. Ese es un gran problema que, bueno, en el podcast anterior, si lo habéis escuchado, os habréis dado cuenta, nos comentaba Julio que le pasaba lo mismo, que estaban creando un montón de funcionalidades sin tener canal de venta. Entonces, es un problema grande el hecho de decir, oye, como soy tech, como soy programador, me lío aquí a hacer funciones porque, bueno, incluso hoy en día es mucho más fácil que cuando tú las hacías, Adri. Entonces, claro, tú lo ves y dices, "Buah, esto es la leche, va a funcionar", pero luego te das cuenta con el mercado que a lo mejor
pues no había esa necesidad tan urgente. O sea, la había, pero no teníais el market fit, ¿no? No teníais ese buyer persona que sea capaz de pagar por todo eso que estáis ofreciendo en ese momento, ¿no? ¿Tú crees que eso ahora, o ahora a lo mejor no, pero en 2021 o en 2022 el mercado estaría más maduro y podría aceptar más ese tipo de funcionalidad? ¿O crees que fue el momento adecuado 100%? Simplemente, pues bueno, la ejecución no fue lo más. A ver, yo, con la experiencia que tengo ahora de haber trabajado en grandes startups como FreePick, Shakers y haber mentorizado ya a más de 20 startups en los programas que estoy y Ujú, que no paro de leer historias de éxito, historias de fracaso, problemas que pasan en las startups, evolución de la startup y demás. No creo que fuese por el hecho de no estar el ecosistema lo suficiente maduro para poder ofrecerle esa tecnología, ¿no? Porque en ese momento había obviamente tecnologías mucho más modernas y más completas que la nuestra, solo que el problema era claro, no supimos validar la idea, o bueno, validar la idea en este caso sí que podía estar o inicialmente validada, ¿no? Porque había claro una necesidad, había un problema, que es lo más fácil para montar un proyecto cuando encuentras un problema, pero no supimos llegar al cliente. Es decir, ujú, tú no puedes hacer todo un desarrollo tan completo que además no es una MVP, porque un MVP es un producto mínimo viable, como, como su nombre indica, y eso no era ni mínimo y tampoco era viable. Entonces, no supimos hacer el go to market, ¿no? ujú, ¿Cómo íbamos a llegar al cliente? ¿Quién era nuestro cliente? Porque sí, empresas alemanas y talento español, ok, pero el talento español necesita tener una seniority o no. Las empresas alemanas tienen que ser de entre 100 y 200 empleados o menos de 100 empleados. ¿Por qué? Porque se le ataca diferente. En una empresa de más de 600 empleados, el decision maker no es el mismo que en una empresa de menos de 50, ¿no? Pues ujú, en una empresa de menos de 50 seguramente sea el CEO el que te diga todavía: oye, sí, vamos a pagar esto. En una empresa de más de 600, pues lo mismo te tienes mm, que ir a un head o a un líder o a un tal, pero al CEO no vas a llegar nunca porque el CEO le quieres vender algo nuevo y te dirá, pues vale, pues en este caso si era para reclutamiento, pues vete al equipo de People y habla con ellos y dile pues la idea que tienen, ¿no? Y el head de People te dirá, ok, pues sí nos aporta valor o no. mm, Entonces, no creo que fuese tanto el hecho de los clientes no estaban aún en el momento de recibir esa tecnología, sino fue más el punto de esa tecnología no estaba validada o no la necesitaba el cliente o no habíamos sabido llegar al mm, cliente. Yo creo que lo principal era no habíamos sabido llegar al cliente, porque ahora mirándolo con perspectiva y de forma crítica digo, joder, es que si hubiese pillado ese momento con lo que yo sé ahora y lo que he ido aprendiendo en el paso de los años, obviamente podría haber variado. O sea, era un problema claro y además era un problema que explotó al poco tiempo y que vinieron las soluciones. O sea, salieron un montón de soluciones ahí que a día de hoy se siguen manteniendo y que supieron aguantar esa burbuja, ¿no? de la informática, porque las contrataciones, bueno, hay varios gráficos que muestran cómo las contrataciones subieron un montón, ¿no? Entonces, para mí el problema principal fue que no supimos llegar a ese cliente. No teníamos claro quién era el cliente, no teníamos claro quién era el decision maker, no teníamos claro quién ponía la pasta ahí, ni mucho menos tampoco teníamos claro qué talento necesitaban, ¿no? Porque sí, necesitaban talento, pero los únicos movimientos que hicimos, recuerdo, fue ir a dar charlas a la universidad. Pues lo mm, mismo no estaba ahí, lo mismo no estaba claro. ahí. Y era más hacer campañas en LinkedIn, en gente un poco más senior, ¿no? Lo mismo el talento que necesitaban no era ese. Entonces se juntaron como una serie de factores que todos vienen potenciados por lo mismo, por no haber validado el negocio, no haber pensado en negocio, sino haber pensado en vamos a hacer un producto top y con el producto top ya se venderá y realmente no es así, ¿no? Mm, Hay productos muy top, por ejemplo, para mí uno de los productos mejor hechos que hay en el mercado es Linear, no sé si lo conoces, sí. em, y que se venden casi solos, pero detrás de Linear hay muchísimo trabajo de go to market, hay muchísimo trabajo de marketing, hay muchísimo trabajo de saber qué tipo de empresas son sus clientes, etcétera, etcétera, ¿no? Mm, Entonces, incluso de crear esa comunidad, ¿no? Porque Linear es como te separamos de Jira.
o te separamos, ¿sabes? Te separamos de ese project management antiguo y estamos aquí para posicionarnos en el lado del desarrollador, ¿no? Entonces con eso como que además te crean esa comunidad de, oye, un producto hecho para nosotros y además bonito y bien hecho, ¿no? Y Mm, con ganas, porque es uno de los productos mejor hechos que hay en el mercado. sí, Entonces, claro, sí. en resumen, el problema creo que fue ese. Sí, o sea, y lo del lineal es cierto de pues que te meten MCPs, te meten estrategias para captarte. Y respecto a Talent Monkey, ¿no? Esto que comentabas de pues el go-to-market, también no veo solo el problema ahí, sino que el tiempo que invertisteis a lo mejor en tanto hacer esas 300.000 líneas podría haber sido algo más lean, ¿no? De decir, oye, pues hago cualquier, o sea, no un PowerPoint, ¿no? Pero cualquier cosa así rapidilla que hoy en día con la IA, pues seguramente lo habrías planteado de otra manera, porque programar hoy en día, pues sabemos todos que es mucho más sencillo que hace 5 años. Entonces, podrías Ujú. haber seguramente llegado a esas 300.000 líneas mucho antes y no habrías probablemente necesitado tantas líneas de código para poder salir al mercado con algo guay. No, y sobre todo que incluso piensas ese negocio y si te vienes a hoy en día, sí, puedes, digamos, evolucionarlo mucho más rápido y esas 300.000 líneas de código hubiesen sido más rápidas, perdón, y menos costosas. Hmm, Pero es que no necesitas esas 300.000 líneas de código. Es que para lo que ofreces necesitas una claro. landing page, llegar y tener suficiente talento, que sería la demanda, y tener suficiente oferta desde Alemania. Entonces necesitas irte a Alemania, buscar clientes, estar aquí, buscar talento y unirlos. Y los unes, sí, tenemos un algoritmo de matching, no sé qué, y por detrás estás tú y eres este con estos. Y ya está. Sí, O sea, que quiero decir, es como se valida un negocio, no hay más. En, hmm. en el momento que se te haga cuello de botella y que no sea escalable es cuando te tienes que plantear cómo tienes que hacer eso Pero escalable. bendito problema, la verdad, porque si Exacto, tienes ese problema es que te ha ido bien. Pero claro, pensar, o sea, eso se hace mucho en software, ¿no? La sobreingeniería de preparar esto para millones de personas cuando no tienes ni una. Y exacto, eso es morir, morir antes de nacer, ¿no? Entonces, bueno, totalmente. muy interesante y luego volveremos a esa etapa emprendedora que me interesa mucho y también me interesa tu paso por FreePic, que bueno, estuviste casi 5 años, 4 años y medio como Teach Lead y Product Manager. Bueno, ¿qué es FreePic para el que no sepa qué es esa compañía y en qué momento entraste? Porque hubo una venta ahí. Sí, bueno, aquí la pregunta va de vuelta y es, ¿qué es FreePic ahora o qué es cuando yo entré? Claro, claro, de hecho, me gustaría saber, porque yo conozco el Free Pick de cuando era un agregador de imágenes y tal, pero me he metido hoy y bueno, es todo IA. Entonces, me gustaría saber eso, cómo entraste, en qué momento lo dejaste, de madurez y qué es ahora, claro. Claro. Bueno, yo entré en FreePic en 2020, Ujú, creo recordar, sí, 2020. Y he estado en FreePic hasta hace 7 u 8 meses aproximadamente, es decir, hasta abril de este año, ¿vale? Por tanto, te puedes imaginar cuánto ha cambiado, ujú, además de la mano de que justo cuando yo entré, Freepik acababa de ser vendida. Esto es mm, público, no voy a dar ninguna, no, ninguna noticia que no se sepa. Fue vendida por, no sé si se dio incluso por más de 350 millones de euros, sí, algo así. uno de los Eh, mayores exits Exacto. probablemente del ecosistema español. Em, Efectivamente, fue vendida a EQT, Ujú, y eso fue justo 2 meses antes de que yo entrara. O sea, yo entré en el escalado fuerte. uh, Tan fuerte como que yo fui como el empleado 200 y pico, y un año más tarde éramos ya más de 400, casi 500. O sea, del una doble. locura. El crecimiento era todos los días gente nueva, ¿no? ¿Y qué era ese FreePic? Bueno, ese FreePic era un banco de imágenes. Tenemos varias, en ese momento ya teníamos como varias compañías, varias verticales. Estaba FreePic, estaba SlidesGo, que lo que hacíamos era dábamos templates para Google Slides y PowerPoint, ¿no? Para hacer tus presentaciones. Y luego estaba FlatIcon, ¿vale? Ujú, Que era como, pues igual que FreePic para las imágenes y demás, pues FlatIcon ofrecíamos iconos, ¿vale? Entonces todo era banco de imágenes, tipo Shutterstock, Getty Image y estas, ¿vale? Y nada, yo entré con el objetivo de hacer madurar la parte interna de la empresa, es decir, montar un CRM, un back office que tuviera sentido y estuviera todo alineado. ujú. Ahí hicimos cosas muy chulas. Ahora después, si quieres, entramos en un poco más cómo yo lo viví,
por seguir un poco la evolución de qué fue FreePic, ¿no? Y que sigue siendo. Ya por, no sé, si mal no recuerdo, finales de 2023, no, finales de 2023, inicio del 24 creo que fue, cuando sale Midjourney 2, que creo que fue el que cambió todo en la generación de imágenes. ¿Por qué? Porque con los primeros modelos de IA generativa para imágenes era Mm, como que, bueno, mm, le pedías un Lamborghini y te hacía un Transformer. sí. Entonces no tenía mucho sentido, no había miedo en el mercado, ¿no? Pero de pronto con ese nuevo modelo, que fue Midjourney 2, entró el miedo, el pánico, y empezaba a democratizarse el hacer imágenes sin necesidad de un fotógrafo, el crear diseño, el tal, todavía no al nivel que se ve hoy día, porque el nivel de hoy día ya es una bestialidad. Mm, Y si lo sabes hacer, tengo un amigo que se dedica a esto y que él curra en Freepik y es un salvaje, como yo le digo, haciendo esto. Parece que hace películas de verdad, o sea, hace cortometrajes muy guapos, ujú, porque además también ya aquí viene, si tú de base has sido creativo, sabes hacer esto, ¿no? Porque yo me pongo y te voy a intentar sacar el mejor prompt, pero no te voy a sacar la mejor escena porque de base nunca he sido creativo, ¿vale? mm, Entonces, nada, llegó esa época y empezó mucho ruido, ¿vale? Además, EQT se estaba preparando para la salida ya, porque FreePic había seguido creciendo mucho, entonces, tú sabes, estos fondos de inversión lo que hacen es entran, compran, los suben, los escalan mucho y quieren salir. Pero claro, llegó esto y como que rompió el mercado, ¿no? mm, Entonces, ahí hubo una de las ventas que posicionó el precio del mercado muy bajo, como de que era en Bato Market, no sé si la conoces, pero era también de plantillas, de sí, recursos y de demás. WordPress y... Exacto. mm, Y hubo una venta muy bajita de Envato Market, entonces lo que hizo, más baja que la de Freepik incluso, entonces lo que hizo con el mercado es desplomarlo. mm, Entonces, no había opción de salida para EQT para lo que ellos buscaban. Obviamente podían salir, pero mal vendiendo, ¿no? Y ahí tuvimos una reunión todos los que éramos líderes en Freepik, junto con el CEO, tuvimos una reunión además que fue como que cambió toda la visión de la compañía y demás, y fue durante 6 horas encerrados en un hotel, en una sala de reuniones, hablando y viendo por qué teníamos que hacer esto y demás. ¿Por qué? Porque iba a cambiar todo el negocio. claro. Teníamos que iterar. O sea, si muchas veces decimos, si eres una startup y no encuentras el product market fit, itera, pues si una empresa con 600 empleados consiguió iterar y lo hizo bien, eh, las startups no tienen por qué quedarse enamorados de un producto ni de algo en concreto, ¿no? Y nada, me acuerdo ahí Joaquín Cuenca, el CEO de Freepik, dijo una paradoja una anécdota, una historia, como queramos llamarlo, que siempre la uso mucho y me parece súper acertada, y es que si todos recordamos la época de las cámaras analógicas, quien lideraba era Kodak, Mm, ¿no? sí. Y a día de hoy hay gente que, bueno, yo de hecho sigo teniendo una cámara analógica, que algunas fotos me gusta hacerlas con eso, y te vas y los carretes mejores siguen siendo los de Kodak, por pocos que haya, caros, escasos y demás, ¿vale? Cuando sale la cámara digital, Kodak lo primero que hace es no adaptarse al mercado y negarse a ello, ¿vale? Y aparece pues la fuerza de Nikon, Canon, Sony, etcétera, etcétera, y empiezan a sacar cámaras digitales. Por tanto, Kodak, ¿qué pasó? Pues que poco a poco fue muriendo, ¿no? Eh, y justo eso era lo que quería explicarnos Joaquín en ese momento, ¿no? Podemos seguir siendo un banco de imágenes, pero el futuro que nos viene es este, y a la vista está que se le ha dado la razón, porque una de las últimas noticias que hubo en esto fue que Getty Image y Shutterstock se tuvieron que unir, Mm, porque ninguna de las dos se adaptó y no tenían ya suficiente cuota de mercado como para sobrevivir por separado y tuvieron que hacer una fusión. ujú, Entonces, nada, en ese momento como que cambió. Era una realidad que lo que seguía manteniendo el negocio y la pasta venía de los recursos. A día de hoy ya no lo sé porque no estoy dentro, pero incluso durante todo el flujo fue bastante. Ahora ya yo creo que no, que la pasta viene de la IA. Pero esto ya más es opinión personal de barra de bar, no tengo el dato exacto. Em, y nada, pues bueno, lo que pasó fue eso, ¿no? Y tuvimos que iterar. No fue fácil, además ten en cuenta una empresa que viene de ser una empresa de contenido a una claro. empresa
de tecnología, pasa a ser una empresa de tecnología, porque por más que teníamos tecnología, lo que teníamos era una página web, un e-commerce y la tecnología que hacíamos por detrás, pero no éramos una empresa de tecnología en ese momento. Y claro, si tú quieres pintar una empresa de tecnología, entre otras cosas, no puedes tener un departamento de 300 personas que son creativas, fotógrafos, entonces se complica, ¿no? Es un movimiento fácil, hay gente que es más, que se niega más a adaptar su rol, hay gente que se adapta bien, gente que quiere adaptarse, gente que no quiere adaptarse, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, te puedes imaginar todo lo que esto conllevó y por supuesto, momentos complicados Mm, y de gestionar, de vivir y demás, ¿no? Pero sobre todo fue un reto. mm. Fue un reto y a día de hoy, pues obviamente sigue teniendo la vertical de recursos, pero yo creo que ya sí que ha pasado a un segundo plano y lo principal es la IA, porque ya si entras a su landing page, lo principal que ves son todas las Sí. herramientas de inteligencia artificial, ¿no? De hecho, yo llevaba mucho sin entrar porque no es una web que realmente utilice, pero claro, lo que dices, han pivotado o habéis pivotado de ser un banco de imágenes estático a un banco de imágenes que puedes generar con IA. Y además, Ujú. si no me equivoco, creo que compraron otra startup, Magnific AI, también española, no sé si, bueno, del sur, no sé la ciudad, De pero creo Murcia. de Murcia, que fue un caso de éxito porque la habían fundado dos chavales y llevaba 4 meses o 5 meses en mercado y hicieron un exit bastante guay. Y es que FreePic me parece un ejemplo muy bueno, que supongo que utilizarás tú también a nivel personal y de todo el aprendizaje que has llevado, de cómo o te adaptas o usas la IA o te pones en contra y es que mueres. Y esto lo vamos a ver cada vez más en un montón de aplicaciones, pues en los Shopify de turno, en las empresas que vayan a tener que usar agentes para compras, para ventas, atención al cliente. O sea, cada vez lo vemos más. FreePic probablemente si llega a ser el banco de imágenes como era antes, pues poco a poco perdería fuelle porque yo ya no necesito comprar una imagen, me la genero y gratis. O sea, que es un tema muy interesante y que me parece que es el camino que deberían llevar muchas empresas. Sí, sí, no, totalmente. Y es lo que te digo, y todavía habrá gente, ya te digo, que compre y pague por la parte de recursos, Sí. 100%. Pero esto es como todo, esa cuota va bajando mientras la otra sube, ¿no? Entonces, o te adaptas al momento que puedes pillar la cuota de mercado, que fue ese momento, o luego ya es tarde, porque luego con la unión, por ejemplo, de Getty y Shutterstock han intentado hacer cosas y Mm. están haciendo cosas, pero claro, la cuota de mercado que te podía entrar con el boom no es la misma que te va a entrar ahora, ¿no? Entonces ya entras en un momento muy descompensado, vas a contrapié de tu competencia todo el rato. Ujú, sí. Y bueno, vamos con tu experiencia más reciente en la que llevas, bueno, desde que dejaste FreePic, ¿no? Entraste en Shakers Ujú. como AI Product Manager. ¿Qué hacéis en Shakers? ¿Qué es Shakers? Porque Vale, no lo sabrá la audiencia seguramente. pues bueno, Shakers es una startup que nació hace 6 años, si Ujú, mal no recuerdo. Em, y en Shakers realmente el lema es que estamos cambiando el futuro del trabajo ujú, y cómo las empresas interactúan con trabajadores freelance, ¿vale? Estamos cambiando el mundo del freelance, lo que nosotros llamamos el movimiento de free working, eh, y lo que queremos ofrecer a esos autónomos que siempre se han visto desamparados, siempre no han tenido digamos, ese acceso a recursos como lo podemos tener los trabajadores por cuenta ajena, es em, esa ayuda, esa estabilidad, esa plataforma, ese sitio donde estar en casa y que además tengan proyectos que de verdad merezcan la pena, ¿no? En Shakers nuestra propuesta de valor es que unimos el mejor talento freelance con las mejores empresas, es decir, siempre tenemos buenos proyectos para buenos freelance. El talento freelance está muy curado, está muy validado, tanto a nivel de hard skills como de valores, como de todo en general, ¿no? Entonces, sobre todo, lo que intentamos es unir y luego dar ese ecosistema completo al talento freelance
pues si tiene necesidad de acceso a banca, que normalmente para ellos es más complicado, a ciertos recursos que para ellos es más complicado y demás, pues que tengan ahí ese ecosistema, ¿no? Cuando yo me uno a Shakers es curioso porque fue todo de forma muy orgánica. Me gusta contarlo porque es como la forma de visibilizar que si simplemente haces cosas, ocurren cosas, ¿no? Ujú. Si estás quieto en tu casa, nada ocurre. Sí. Y yo la realidad es que en FreePic estaba bien. Acababa incluso de hacer, que luego si quieres retomamos un poco mi paso por FreePic, porque Ujú. hemos hablado un poco de cómo evolucionó la empresa. Acababa incluso de hacer una movilidad interna dentro de FreePic y estaba en un proyecto nuevo y tal, y estaba bien. Pero justo como llevaba un tiempo que había empezado, bueno, llevaba ya un año dando mentorías a startups y demás, y eso conllevaba estar dado de alta de autónomo, lo que conllevaba una situación de pluriempleo, lo que conllevaba pagar más impuestos y demás, pues dije, oye, para compensar esto que estoy pagando, voy a intentar buscar algunos proyectos como freelance en mi tiempo libre para hacer otras cosillas y demás, ¿no? ¿Qué ocurre? Que yo tenía claro que no quería ir a plataformas tipo Upwork, Mm. tipo Fiverr. Fiverr y demás. ¿Por qué? Porque ahí al final te vendes por hora, compites por hora, compites a precio más bajo, no compites a calidad y al final, si ya tienes una experiencia, ya tienes un bagaje, no quieres ese tipo de trabajos para ti, ¿no? Quieres trabajos donde puedas aprender, donde puedas aportar y donde puedas impactar de una forma un Ujú. poco más directa, ¿no? Entonces me registré en Shakers. Justo antes había conocido a una persona que me había, porque yo estaba como tech lead en Freepik, entonces contrataba perfiles técnicos y demás. Y justo antes había conocido a una persona de Shakers que me había venido a prospectar a mí como tech lead de Freepik, pero en ese momento pues no cuadró ni nada. Y al registrarme en Shakers encontré un bug, ¿no? Y al encontrar un bug, pues dije, voy a reportarlo a esta persona, me acordé, simplemente Qué bueno. por ser, digamos, tú sabes, al final el gen del programador, ¿no? De querer ayudar, de tal. Ujú. Lo reporté y me dijo, tío, pues muchas gracias, tal. Oye, te voy a poner en contacto con el head de producto, hablas con él y se lo cuentas a él lo que has encontrado. Y nada, hablando justo con él, con el head de producto, mi compañero Alonso, eh, estuvimos ahí charlando, al final como que hicimos súper buenas migas, de hecho que habíamos quedado para media hora, estuvimos como charlando una hora y cuarto, me empezó a enseñar un producto nuevo que iban a sacar con inteligencia artificial y demás, y nada, y ahí quedó todo. Bueno, me dijo Alonso, bueno, tío, pues ya está, te voy a echar una mano para que esto pase, tal, el bug como que lo solucionen y ya está, y voy a hablar con Bego también, que es una de las chicas que nos lleva toda la parte bueno, la que se reúne con el talento, valida que tú tal, como para que hablara conmigo y tuviéramos esa entrevista que teníamos pendiente. Y, y nada, como que me ayudó a agilizar un poco el proceso. Pero al final me dijo, oye, pero a mí lo que me molaría es que te unieras a nosotros. O sea, me mola mucho tu perfil y me molaría que te unieras a nosotros. Te voy a echar una mano en esto, pero oye, ¿cómo tal? Y yo dije, mira, yo realmente estoy bien, si hay un reto apasionante detrás, pues me puedo plantear el cambiar, ¿vale? Justo él me dijo: "Oye, pues, quizá como tech lead, como engineering manager y tal", y yo ya ahí sabía, yo le dije: No sé, tal", porque yo sabía que yo no quería seguir como tech lead, o sea, porque a mí siempre me ha molado programar, empecé a programar en quinto primaria, ya estaba haciendo mis primeras páginas web, o sea, siempre he sido como muy friki, pero Ujú. ya era como que me sobraba, ¿no?, la programación, en el sentido de quería dar el paso siguiente, ya había dado el paso de programar a liderar equipos técnicos y ya quería dar el paso siguiente a liderar productos, ¿no? Y que eso conllevara, pues, los equipos técnicos por debajo y demás, ¿no? Y quería tener esa visión de producto que al final es más como emprender, que es un poco ese gen que yo tengo ahí. Ujú. Y entonces le dije, bueno, ok, tal. Él me dijo, mira, yo te voy a presentar a uno de los founders, que es el CPO, mi jefe ahora mismo, Ujú. mi jefe directo. Y ya cuando hablé con él, me contó otra historia, ¿no? Cuando hablé con Adri, me contó otra historia y me dijo, oye, pues lo que nosotros queremos es montar un squad que se llama Labs, que queremos inventar un poco cómo va a ser ese futuro del trabajo entre empresas, talentos y los agentes de IA, cómo están ahí de por medio, ¿no? Cómo entran en nuestro ecosistema, cómo podemos crear nuevas patas de negocio gracias a esos agentes de IA, ¿no? Cómo imaginamos todo eso, cómo nos va a ayudar la IA incluso en nuestros procesos del día a día. Y nada, queremos
inventar este squad y queremos que te unas para ser tú quien toma el liderazgo de este squad y quien lo monta desde cero. Entonces ya eso obviamente fue un reto mucho más llamativo para Ujú, mí y nada, fue como súper ágil, o sea, todo muy orgánico, de pronto tal, ya pues lo típico, hicimos un proceso un poco de, bueno, conocí luego al CEO, a Héctor, también como que me cuadró mucho la filosofía de la empresa, la cultura, porque es una cultura muy buena como empleado. Ahora justo acabamos de abrir nuevas oficinas y son una pasada. Em, el ambiente que se respira de gente joven, ¿no? Entonces, como que todo me cuadró bien y además era como una señal de, oye, esto ha venido de forma tan mm, orgánica, ¿por qué no, no? Entonces, y un reto que también me molaba porque justo cuando nosotros pivotamos en FreePick hubo la creación también de un squad que se llamaba Labs, que era para montar todo esto, ujú. entonces como que me resonaba algo que Eh, me s molaba sí. y que ya había visto. Y dije, venga, ¿por qué no? Y nada, pues ahí estamos, llevo ya 7 8 meses. Ujú, De cara a unos meses vamos a sacar el primer producto desde Labs. Hemos estado haciendo diferentes cosas e integrando la IA en diferentes puntos de la empresa, procesos más internos, procesos más externos, procesos en general. Lo que vamos a lanzar ya es como un producto que se integra en procesos nuestros, pero que incluso ha despertado el interés. Casi una forma de validar también que tenía sentido poner ahí, ¿no? ujú, Y nada, y eso es un poco lo que hacemos. Estamos, digamos, inventando ese free working, ¿no? Que es como darle a esos freelance, a esa gente autónoma, un poco más de estabilidad, proyectos mejores y ofrecerle a las empresas otra forma de trabajar con talento de verdad mm. senior. Sí, pues la palabra freelance no me gusta nada, la verdad, porque suena ahí, o sea, es un autónomo de toda la vida, o sea, no, porque freelance yo siempre lo asocio a negocios online, a tal, pero bueno, al Ujú. final tú puedes tener una panadería y decir soy freelance, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, bueno, sí, Por eso nosotros lo hemos cambiado a free worker, ¿no? Porque es me como gusta eres más. libre en tu trabajo. Me gusta más y me gustaría saber un poco más cómo ayuda, o sea, cómo utilizáis la IA, ¿no? Y porque sí que Shaker se define como AI first y que estáis usando la IA. ¿Cómo está usando la IA? O sea, entiendo que no es marketing solo, sino que tenéis procesos internos y externos donde la persona que postula y la empresa que busca, pues hay un matching con IA o que, ¿dónde entra la IA ahí? Bueno, la IA entra en diferentes procesos, ¿vale? Dentro del producto, por detrás y demás. Ujú, Te voy a contar algunos casos. El más antiguo, obviamente, es el matching, ¿no? sí. Que para eso lo estuvo trabajando mi compañero ahora en Labs, Edu, que es un ingeniero de IA que lleva ya bastante tiempo en la empresa. Y bueno, la parte del matching, que eso, como bien sabes, un algoritmo de matching siempre y de recomendación siempre se está iterando, siempre se está mejorando, siempre, bueno, incluso si paramos a pensar, Edu justo pone un ejemplo muy bueno, que es, mira todo lo que alguien puede ver Netflix, Ujú. tiene uno de los mejores algoritmos de recomendación y aún así no le recomienda bien. O sea que es una de las cosas más complicadas, ¿no? Porque a cada Sí. uno quiere una cosa muy distinta, ¿no? Y más en algo así, porque a lo mejor hay una empresa que valora más las soft skills que las hard skills, hay una empresa que valora más la experiencia que tengas que lo pro que seas programando, muchas cosas, ¿no? Entonces es complejo, ¿no? Entonces entra obviamente en el matching, luego entra también en procesos como, bueno, justo cuando hablé con Alonso aquella vez que me Ujú, contó y demás, me estuvo enseñando uno de los primeros productos más gordos de ella que se iban a sacar, que es lo que llamaron como Shakers AI, ¿vale? Que ahora ya pues Shakers AI son muchas cosas, ¿no? Pero bueno, es la forma de crear un proyecto, tú como empresa puedes crear un proyecto gracias a la inteligencia artificial, ¿vale? ujú, Es decir, bueno, llegas hablando con la IA de una forma conversacional, pues te va ayudando a crear tu proyecto, ¿no? Luego también tenemos lo que se ha llamado el registro conversacional, que es igual, a través de una conversación con la IA te va ayudando a completar. ujú, Luego tenemos entrevistas con inteligencia artificial, es decir, tú y yo entramos igual que tú y yo estamos aquí, ¿no? Pues yo quiero entrar a Shakers, quiero validar mis skills, digo que sé programar en Java, pues me meto con una IA y me va haciendo preguntas sobre Java y luego ujú. saco un reporte y me saco una evaluación, ¿no? Justo esto, y además es muy buen símil
para cualquiera que vaya a emprender y cómo validar, ¿no? Nosotros lo que hicimos fue la mentalidad de eh, primero comprar y luego construir, si tiene Ujú. sentido, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue integrar una tecnología completamente externa, vimos Sí. que tenía sentido, despertó el interés de gente incluso fuera de la plataforma por esa tecnología y dijimos, vale, pues ahora la hacemos y la hacemos mejor, ¿no? Porque ya que somos usuarios de este, hemos visto los pains que tiene, vamos a hacerla mejor. Y es justo el producto desde que llevamos trabajando desde Labs. En agosto hicimos el prototipo, Ujú. aunque sea product manager, pues gracias a la democratización de la IA, ya que tengo conocimiento técnico, pues junto a Edu y yo lo hicimos, ¿vale? Y en una semana teníamos el primer prototipo para probar y empezar a iterar sobre él. Y ahora ya estamos creando el producto final, ¿no? Con el diseño final, con todo el planteamiento final y demás, y con idea de sacarlo en un par de meses, que Ujú. seguramente sea ya para año nuevo. Otros procesos que aplica ya más internos, pues sobre todo, bueno, por ejemplo, en procesos del equipo de ventas, ¿no? Ujú. Eh, Al final, para cerrar eh, una contratación de un talento freelance, tú como empresa vas a querer entrevistarlo, a tener reuniones con ellos y demás, ¿no? ¿Qué conllevaba eso antes y la inteligencia artificial? Pues conllevaba que el account manager responsable estuviera presente durante la hora de entrevista o la hora de charla para ver, para medir que no nos salten, porque al final en este tipo de conexiones siempre existe la típica de te pueden intentar saltar, te doy mi Mm. número y charlamos fuera y nos quitamos la plataforma en medio. Bueno, medir un poco la calidad del talento, medir en qué punto está, medir si hay fricción, medir muchas cosas, ¿no? Y eso conllevaba que estuviera presente. Ahora, conforme ocurren estas llamadas, lo que hacemos es que tenemos un agente de IA que hace un análisis completo y te saca todo y te manda un reporte a la account manager asociado. Entonces ya evita tiempo. Y cuando digamos que evitas ese tiempo, estás evitando por detrás más gasto de dinero, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, esos son algunos de los procesos, tenemos muchos más, pero así por comentar algunos de los procesos que a día de hoy estamos trabajando con inteligencia artificial o que donde se aplica es eso. Ahora también tenemos en mente el cómo vamos a crear esa plataforma que se centra todo en IA, ¿no? Y que tiene esos copilots que ayudan a todos los equipos internos a trabajar. Entonces estamos ya planteando todo eso. Justo hoy he Ujú. entregado un análisis a Adri, al CPO, y le está dando una vuelta y estamos planteando todo eso. Entonces, al final estamos como poniendo IA en muchos puntos que tienen sentido para hacer que todo crezca. Sobre todo, que es como nos gusta verlo, es no como sustituta, sino como acompañamiento y como hacerte un level up, ¿no? Si tú eres una persona eh, de people y tienes que contratar a 5 personas al mes, es tu objetivo, o tienes que hacer, me invento, 10 entrevistas a la semana, pues que dentro de esas 10 entrevistas, si algunas son técnicas, puedas pasárselas a la IA y te ayude, ¿no? Si tú Ujú. eres una persona de ventas y tienes que vender a X objetivo, pues que gracias a la IA puedas llegar a, en vez de crear 10 nuevos leads, pues que puedas llegar a crear 20 nuevos leads, porque haya X tiempo del procesamiento que te ayude a ella, ¿no? A evolucionarlo. Ujú. Entonces, como la vemos es así, como más como un compañero, ¿no? Ujú. Y en este caso, ¿quién sería vuestro cliente, entre comillas? O sea, ¿sería el equipo de People o de HR? ¿O es más a nivel compañía que dice, oye, yo no tengo HR o prescindo de HR y hago esto? ¿O le doy shakers al equipo de People o de recursos humanos para que lo utilice y eso pueda hacer eso que has comentado de entrevistas técnicas o entrevistar a más gente? Bueno, justo la parte de las entrevistas, que es el producto que vamos a sacar, esto va a salir tanto integrado Mm, en nuestra plataforma como producto externo, ¿no? Es uno. decir, Ujú. tú eres una empresa que quiere evaluar candidatos o que quiere evaluar a sus propios empleados para medir cuál es el nivel, hay como muchos casos de uso, ¿no? Puedes acceder a este producto, ¿no? Al final y vas a tener ese reporte, que además el reporte, ya te digo, al final estamos creando este producto desde haber probado el mejor que ya viene en el mercado y ver Ujú. los pains que tiene, ¿no? Entonces, estamos creando un producto que está bastante alineado con las necesidades que hay, porque lo hemos encontrado nosotros y de hecho ya tenemos validación externa también, ¿no? Ujú. Y luego también incluso para los candidatos, para los talentos, para ti, para mí, pues el producto al final tiene como esa base de yo puedo entrar ahí
registrarme y, oye, quiero probar mis habilidades en Python, pues hago una entrevista de Mm, Python, ¿no? A ver qué tal. O me quiero preparar para una entrevista de qué tal, pues me creo una entrevista con la job description del puesto al que quiero optar y me sirve un poco de sparring, ¿no? ujú. Ese tipo de cosillas también hay, ¿no? Entonces, digamos que es algo que vamos a integrar dentro de nuestro producto de Shakers y que es un producto aparte también que nos abre nuevas oportunidades en el mercado. Vale, entonces por ello no paga el freelance, sino que pagaría la empresa, ¿no? Sí, normalmente todo nuestro negocio se basa en eso. Em, Por eso decimos lo de ser freelance first. vale, vale. Oye, muy interesante la verdad. Sí que me gusta el tema de las entrevistas. Sí que es verdad que he usado el de Google, que tiene también un practicador de entrevistas bastante chulo. Y creo que por ahí van los tiros muy bien. Y sobre todo no solo para practicar, sino, jolín, yo echo mucho en falta cuando haces una entrevista, sobre todo las primeras entrevistas, ¿no? Donde el de recursos humanos tiene un papel. ¿Sabes Python? Sí, no. Y ese tipo de entrevista, o sea, no es que sean muy fáciles de engañar, pero sientes que pues no hay feedback, ¿no? Que te preguntan, Exacto. ¿cuánto sabes de LLMs? Y tú le cuentas ahí, apunta y luego ven, ¿no? Entonces con esto sí que veo ahí, ¿no? Que puede ayudar mucho a ese filtrado también y ayudar No, y sobre todo a contratar el mejor talento. exacto, y que incluso la parte de más valor no está en la ejecución de la entrevista como tal, sino está en el reporte que te damos luego. Es un Ujú, reporte con el vídeo, un reporte que trae toda la habilidad, toda la evaluación de hard skills, de la skill que tú hayas puesto, trae abajo toda una evaluación de soft skill, cómo tú te hayas comunicado, cómo ujú, las preguntas te hayan hecho sobre teamwork, etcétera, etcétera. Que luego tienes un mind map, ¿no? Que es por dónde ha ido la entrevista y puedes ir viendo en el vídeo cómo itera, que tienes un chat, que puedes preguntar dudas de qué respuesta ha dado el candidato sobre un tema, sobre otro. Entonces, es como ahí es donde realmente está el valor, ¿no? En el tiempo que te ujú. ahorra en evaluar. O sea, obviamente te ahorra tiempo en entrevistar, pero además en evaluar y en evaluar bien mucho más. Y Yo sobre todo no es eso, es acompañarte a hacerlo mejor. Me gusta mucho, o sea, yo he participado en procesos también como reclutador y hemos utilizado Team Taylor, que tiene una funcionalidad también similar en este estilo, pero, por ejemplo, ese de Mind Maps no te lo hace, es muy intrusivo, se mete en las reuniones sin que tú estés pendiente de que haya entrado, o sea, no está tan enfocado, por lo menos de momento, cuando lo probé hace unos meses en esto, pero no te hace el matchmaking que vosotros hacéis, no está tan enfocado en freelance, ¿no? Porque vosotros, vuestro core más es trabajo freelance autónomo de duración determinada, ¿no? Y, Ujú. y en ese caso, claro, hay más rotación, entonces tiene más sentido aún este tipo de Sí. plataformas. Entonces, ahora mi pregunta es un poco más especulativa y opinión personal tuya, pero con el tema de la IA y con los agentes, con este tipo de trabajadores autónomos que pueden reemplazarnos, o sea, pueden reemplazarnos, no es solo ayudar, sino que podrían llegar a reemplazar. ¿Cómo ves el futuro del trabajo de aquí, vamos a decir, 5 años, como una cosa a corto plazo, y de aquí a 30 años? Vale. A ver, yo creo que de aquí a 5 años, como muchos decían que la AGI ya estaba aquí, yo creo que no estamos todavía, de aquí a Ujú, 5 años, opinión más personal. Yo creo que muchos de los que decían que sí también se están echando atrás porque todavía queda mucho para llegar ahí. Em, o sea, yo creo que el futuro del trabajo está creándose para el que quiera evolucionar con él y esto es como todo, ¿no? Hubo una revolución industrial que cambió muchas cosas y que cambió la forma de producir y que cambió todo lo que conocemos hoy día como fábricas y demás, ujú, pues esto va a ocurrir lo mismo, ¿no? Y esto al final va a mantener al que de verdad quiere estar, quiere seguir, al que quiera adaptarse, que quiere aprender nuevos e incluso habrá algunos negocios en los cuales, o puestos de trabajo en los cuales ni entre, ¿no? ujú. Porque también estamos viendo muchos negocios familiares que simplemente por la herencia que él no quiere continuarlo, se están viendo afectados, ¿no? Y no pueden continuar. Sí. Entonces, va a haber algunos
ese tipo de puestos que incluso no va a impactar la IA tanto, ¿no? Pero 100% está cambiando. De aquí a 5 años hay que seguir adaptándose. Yo creo que evolucionará, no va a seguir la curva de evolución que hemos traído de hace 2 años aquí o hace 3 años aquí, porque este ha sido, digamos, el primer paso muy heavy y un paso muy tocho, y ahora ya la curva empieza, digamos, a aplanarse un poquito, ¿no? Ujú. Porque ha sido muy exponencial. Y yo creo que el siguiente gran cambio será con la AGI, que ahí sí que creo que a los 30, dentro de 30 años sí que habrá ocurrido, ¿no? Volverá a haber otro subidón exponencial, ¿no? Que será esto de realmente hacer autónomos a esos trabajadores digitales. Y ahí volveremos luego a tener otra llanura, ¿no? ¿Cómo va a impactar realmente esto? Bueno, pues yo creo que no nos va a quitar el trabajo a nadie, sino que va a haber formas de adaptarse, se van a crear trabajos nuevos, hablaban, por ejemplo, hace unos meses escuchaba un podcast en el que hablaban de los coches automáticos y demás, y que se estaba inventando una aplicación que era tipo Uber para esto, ¿no? Y que ahora podías, claro, en Estados Unidos, cuando eso, porque en Europa tenemos muchas más leyes, pero tú Ujú. imagínate comprarte 3 coches de estos con su licencia y ponerlos a trabajar por ti, ¿no? Fua. Igual que el que tiene una empresa tiene una flota de Ubers, ¿vale? Pero te sale más barato. ¿Por qué? Porque no tienes una persona que se pone mala y se va Claro. de baja, no tienes una persona que tal. Obviamente te saldrá caro porque puede fallar la IA y Mm. estamparse, puede tal. Ujú. Pero esto es como todo, ¿no? El error humano también existe. Entonces, pero somos capaces de programar más a un robot que a un humano. O sea, eso es 100%. Y el que diga que no es que no Eh, gestiona humanos nunca, ¿no? Porque el Eso otro sí. día lo hablaba Mm. con un compañero, me decía, no, vamos a pasar, con un antiguo compañero que tiene ahora su empresa, no, vamos a pasar ya de 12 a 15 empleados. Digo, bueno, pues ya vas a tener 15 problemas en vez de 12 porque gestionar, gestionar personas es algo muy complicado, ¿no? Entonces, Sí. si el error humano existe, podemos, no te voy a decir bajarlo, pero lidiarlo un poquito más si somos capaces de controlar. Mm. Ahora, a 5 años no lo vamos a ver, a 30 seguro que muchos trabajos han muerto, pero han nacido muchos otros. Sí, yo estoy de acuerdo ahí. Creo mi visión es exactamente la misma. O sea, no tengo claro que el balance vaya a ser positivo, es decir, que se creen más de los que se destruyan. No lo sé. Tampoco creo que sea lo contrario, pero eh, sí que veo que o sea, me cuesta ver hoy en día un gremio o un trabajo que no pueda ser automatizado o sustituido por IA. O sea, me Ujú, cuesta mucho ver un ejemplo. Alguna vez he puesto el reto de que alguien me diga uno y no hemos dado con él. Lo que puede no sustituir es el cariño, es el decir, oye, pues pues bar Pepito te atiende Pepito, ¿sabes? Eso una IA ujú, no es complicado de reemplazar, ¿no? Pero que por teléfono te atienda la voz de Pepito, pues no es tan complicado. Que te atienda un bot como él, tampoco. O sea, yo creo que la interacción entre humano AI o humano robot cada vez va a ser más común. Va a llegar a un punto, si la regulación lo permite en Europa, que podamos subirnos a un coche como en San Francisco y no haya un conductor, ¿vale? Y haya una empresa, como la que has comentado, que se dedique a alquilar esos coches por horas. Es como un taxi, pero sin conductor. ujú. Llegará y bueno, la verdad que en el sector en el que estás, sobre todo por el tema de la regulación, ¿cómo ves ese futuro de la IA? O sea, ¿cómo ves el tema de controlar tanto la IA que a lo mejor pues, frene esa investigación, frene el crecimiento de vuestra startup? O sea, ¿cómo ves ese futuro? Bueno, yo creo que sobre todo es adaptarse, y esto es como todo, ¿no? Al final, cuando empezaron a salir las leyes de protección de datos, Ujú. eh, han tenido que ir adaptándose a muchas cosas, ¿no? Y tú puedes, digamos, cercar algo, pero tampoco puedes poner límites por todos los lados, ¿no? Internet tiene ya muchísimos años y hay muchísimas cosas que tampoco están limitadas, ¿no? Esto conlleva tanto partes buenas como malas, ¿no? Yo donde más me preocuparía sería en la parte de que te puedan clonar, que puedan hacer cosas que tal. Ahí sí que me preocuparía, pondría muchos límites. Ahora, todo lo que sea poder evolucionar un negocio, poder evolucionar un mercado, poder llegar a más gente, poder vender más y demás, yo ahí no me preocuparía mientras obviamente los datos
estén siendo respetados, pero para eso ya están las leyes de protección de datos. Mientras Ujú. ahora, en Europa y más en España, somos expertos en poner leyes que no se necesitan, por tanto, estoy completamente seguro de que van a llegar muchas leyes, de que van a limitar y esto generará, pues, por un lado problemas, por otro gente que hasta que no me pille no tal, por otro lado, Mm. pero creo que es algo que venimos viviendo y que tampoco creo que vaya a ser tan rápido el ritmo que estas cosas evolucionan, ¿no? No creo que vaya a ser tan rápido como para que nos preocupemos ya, de que estoy desarrollando ya, que tengo que cumplir X leyes, ¿no? Ujú. Sí, a ver, sí que es verdad que hay una descompensación, ¿no? Porque en China, en Estados Unidos, pues la ley es mucho más laxa, entonces estamos compitiendo en un mercado global donde Europa, con las leyes que se aproximan de inteligencia artificial, pues nos puede poner un poco de trabas, ¿no? Y yo te quería preguntar, ya más llevado al tema startups y ya que te dedicas a, bueno, pues a asesorar a gente emprendedora, que no me sale la palabra. Tú cuando te viene un emprendedor o te viene alguien con una idea de una startup o algo, cuando te dice le he metido IA a esta funcionalidad, que a lo mejor es que es una tontería, o simplemente es marketing o AI washing bueno, marketing. Ujú. ¿Tú qué le recomiendas? O sea, ¿cuál es tu visión ahí de hoy los productos tienen que tener IA porque es lo que da pasta y es lo que levanta rondas? O, oye, no metas IA, di que es una automatización y ya está. ¿Cuál es tu visión ahí? A ver, para mí 100% en que si no necesitas ya no lo hagas. Ujú, Eso está más que claro. No todo necesita IA. Si le pones, siempre digo lo mismo, si le vas a poner IA, argumentame bien por qué. ujú, Si vas a hablar de IA, que sea IA y que no sea automatización. Si vas a hablarme de un agente de IA, que sea un agente de IA y no una inferencia a ChatGPT. sí, un asistente. Exacto. Y ahora, que lo que quieres es buscar fundar las bases de una startup para levantar pasta, pon IA, pero no es necesario. O sea, no más IA solventa mejor el problema. Lo que necesitas es encontrar un problema y darle una solución a través de un producto digital. Y hay muy buenos productos digitales a día de hoy que no utilizan IA y que la parte de IA solo la ponen para ser tendencia Mm, y realmente no les aporta ninguna novedad, ¿no? Entonces, si poner IA te va a complicar más de lo que realmente te va a aportar, mejor que te estés quieto y que hagas tu producto sin necesidad de poner IA ni mucho menos, ¿no? Y al final poner IA por poner IA no sirve de nada. estoy de acuerdo. Lo que pasa que, bueno, pues las rondas que se levantan en estas empresas que tienen IA, aunque luego, bueno, como un caso, y no recuerdo el nombre de esa empresa, que decía que tenía IA y lo que había era ciento y pico indios por debajo Sí, programando, que bueno, que era partner de Microsoft y habían levantado una de pasta, pues bueno, yo entiendo que lo que quiera la gente es pues subirse al sí, carro, sí, ¿no? sí. Y eso No, no, es un totalmente. problema, porque los que en verdad tenéis IA y hacemos IA, pues es, vale, IA, ¿IA qué? O sea, yo las preguntas que te he ido haciendo es para ver en Shakers cómo lo hacéis y tenéis IA en prácticamente todo y automatizaciones, etcétera, pero hay otras empresas que dicen tengo IA y a lo mejor tengo un chatbot en la web que Claro. está perfecto Sí, y sí. lo tienes. Si no necesitas ser la empresa más tecnológica para vender, ¿eh? O sea, Claro, hay no, no. muchos negocios a día de hoy que tienen cero tecnología y siguen llevándolo todo a boli y papel. Y está bien. En cambio, si implementaran IA, les iría probablemente mejor, pero Ujú. ahí está la regla, ¿no? Si me va bien, no lo toques, pues ya está. ¿Te va Ah, bien facturas, escala el papel? Pues sí, pues ya está. O sea, el papel, exacto. si mientras O sea, haya árboles. para mí es usa la IA como crea cualquier parte del producto o lo que sea, si realmente vas a impactar y vas a mover una métrica. Si no, estate quieto. Ujú. Fin. O sea, 100%. Y mira, al hilo de esto me gustaría, para ir terminando, hablar de un tema, ¿no? Comentaste que, bueno, que estuviste en la universidad también colaborando en una beca y tal. Me gustaría que dieras un poco tu opinión de cómo está la universidad hoy en día, o por lo menos cuando estabas, en temas de innovación, de IA, ¿no? Porque todo esto está cambiando tan rápido que sabemos que a las empresas les cuesta adaptarse, pero es que las universidades más aún. Entonces, ujú. cómo ves ese mundillo
de la IA en la uni? ¿Crees que los estudiantes hoy en día salen preparados o tienen prohibido usar ChatGPT en el aula? ¿Cuál es un poco ahí tu visión de eso? A ver, no sé exactamente y supongo que cada maestrillo tiene su librillo y tendrá unas leyes, ¿no? Pero Ujú. conociendo la época que yo viví de la universidad, lo que Sí. sí tengo claro es que no están adaptados todavía, al menos la universidad pública. Los planes de estudio al final están hechos por gente que no ha trabajado quizá en su vida en una empresa. Ujú. Eh, no saben realmente qué se requiere. Cuando yo estuve, me acuerdo de un examen que me pusieron que tenía abajo la fecha en la que había sido hecho y tenía 2 años más que yo el examen. Si todas, si todas las carreras evolucionan, la informática mucho más, o sea que no sé qué sentido tiene eso, ¿no? Mm. Entonces, sé que las universidades privadas están metiendo más Ujú. fuerza, cada vez veo aquí en Málaga, por ejemplo, ahora ha abierto la Alfonso X el Sabio y la Universidad Europea, y ambas tienen un grado de informática más inteligencia artificial. Creo que las privadas están metiendo mucha más caña, como siempre, están en la vanguardia, Mm. pero las universidades públicas siguen enseñándote exactamente lo mismo que enseñaban en el 96, y no creo que tengan muchas aspiraciones de cambiar, más allá de aquellos profesores que, si tú has pasado por la universidad, opinarás igual que yo, porque no he encontrado a nadie que opine diferente, que Ujú. son aquellos que de verdad venían de o tener empresas o haber trabajado en empresas y solo iban y daban algunas horas para enseñarte lo que habían aprendido. Que Pues eso era sí. lo que realmente aportaban valor, te enseñaban cosas reales, y esos serán los que están enseñando cosas diferentes, o alguno que haya implicado y quiera salir de las normas del juego. Pero al final, si tú pones donde que está acotado entre esto y esto y esto y esto, es un plan de estudios que fue creado hace 20 años, pues obviamente no pueden salirse de ahí, Mm. y por tanto no van a estar preparados. De hecho, yo en mi época de tech lead, que contrataba a muchos programadores, eh, lo que menos quería y las peores experiencias que he tenido con gente que venía de la carrera. Ujú. Venían mucho menos preparados para el mundo laboral, tendrían mucha preparación en la parte, porque yo la he vivido también, parte analítica, parte de resolución de problemas, etcétera, etcétera, pero al final necesitas también que sepa programar. Y Sí. no sabían nada de, por poner tu ejemplo, JavaScript, uno de los lenguajes más utilizados ahora mismo, no sabían nada de Python, no sabían nada de muchos que son necesarios a día Claro, de hoy, ¿no? sabrían de C, C++, cosas que se Exacto. enseñan. O sea, yo aprendí eso en la carrera y además lo que has dicho, yo notaba los profesores que en verdad pues daban la clase basada en el temario de diapositivas de hace 20 años o los que venían externos que tenían su trabajo y a tiempo parcial daban la clase. De hecho, yo ahora colaboro con varios másters de universidades privadas y están apostando muy fuerte con la IA. Entonces, Ujú, eh, yo, por suerte o por desgracia, no estaba en la uni cuando ChatGPT, pero la verdad que hoy en día los chavales que estén, bueno, hoy en día, desde hace 3 años, que estén en la uni y que les sigan pidiendo los mismos trabajos ujú. de investigación y de cosas que me pedían a mí, que yo tardaba una semana en hacerlo y ahora lo haces en 3 minutos, pues si siguen evaluando así, pues la verdad que no van a aprender nada más que a usar ChatGPT por su cuenta. Exacto, O sea, totalmente. ahí no hay nada. Bueno, tío, pues ha sido un placer enorme tenerte. Hemos estado una hora aquí charlando. La verdad que se ha pasado muy Se me ha ido rápido. hasta la luz, se me ha ido. Sí, la verdad que, bueno, lo bueno de esto es que yo espero que este podcast dure varias temporadas y me encantaría tenerte porque hay un montón de temas de emprendimiento, de IA y tal que me había preparado y no hemos podido hablar. Entonces, bueno, muchas gracias. Tendremos una segunda aventura entonces. Seguro que sí. Sí, yo espero que este podcast sea muy apoyado. Si queréis que Adri vuelva a ponerlo en los comentarios. Así que bueno, oye, muchas gracias por la visión y por todos estos aprendizajes, la verdad. Oye, si quieren contactarte, dejaré en la descripción LinkedIn. Genial. ¿Tienes web o tienes Sí, algún? adrianmartin.me, ME. Perfecto, pues podéis contactar a adrianmartin.me de Si yo. no, por LinkedIn, y Eso, ahí suelo estar pendiente. decid, mira, en este podcast hemos inventado una cosa y es que cada vez que te contacten, que digan una palabra mágica, ¿vale? Porque no sé si a ti te pasa, pero a mí me llega un montón de spam. Entonces a mí que me digan, Javi, no sé qué, hablamos. Pues si me dicen la palabra mágica, por ejemplo, tortilla, que es la que tengo yo, pues ya sé que no eres un bot. Entonces, ¿quieres poner alguna palabra mágica para que te hablen de aquí? Vale, vamos a poner
Venga, voy a cogerte tortilla también. Todo lo que me Venga, contaste que me diga tortilla. perfecto. O sea, si le decís tortilla, ya no es un bote. Entonces, bueno. Ahí ya me pienso responder. Entonces, No, bueno, no, siempre intento sí. responder. Bueno, bueno, pues muchas gracias, Adri, y a todos los que, no sé, hayáis aguantado hasta el final esta conversación. Podéis dejar por los comentarios quién queréis que sea el próximo invitado y si os ha gustado, pues darle like y suscribiros. Así que nada, muchas gracias, Adri, y gracias. Gracias. Venga, gracias a todos. Hasta luego.